opinión acerca de la conducta de la ministra Piña Hernández, que hoy está siendo aplaudida como un ejemplo de anarquismo y de no subyugarse ante la dictadura cuatroteísta castrochavo comunista, ya sabes. Pues a falta de líderes de la oposición, ya la andan haciendo una heroína a la ministra presidenta de la Suprema Corte desde ayer que vimos esta ceremonia en la que pues fue muy evidente esta ruptura, falta al protocolo por parte de la ministra Piña Hernández, en donde, bueno, creo que como ya hemos comentado desde ayer y bien destacó el presidente López Obrador hoy en la mañana, pues esto no se veía antes, fue la primera vez que veíamos una ministra que no aplaudiera, rindiera pleitesía a los presidentes. Creo que por excepción de lo que en su momento narraba el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, de cuando fue fueron enviados a amenazarlo por parte del expresidente Felipe Calderón, a excepción de ese caso que relata el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, todos los ministros de la Corte habían estado actuando como empleados del presidente, y no solo del presidente, sino de los poderes económicos y de las corporaciones nacionales y extranjeras en México, ¿no? Entonces, creo que lo que vimos el día de ayer con la ministra fue un caso en el que su prepotencia, su desplante hacia el presidente de la República, pues es un desplante hacia el presidente con mayor legitimidad en los últimos años, yo diría en la historia de México, porque no habíamos tenido un presidente que fuera tan votado, que tuviera un margen tan alto de votación y que pues ganara en unas elecciones con tanto respaldo popular y obviamente a 4 años de su gobierno tuviera tal respaldo de parte del pueblo. Entonces el desplante de la ministra Piña pues no es un desplante solamente a la persona, al presidente López Obrador, sino a todo lo que representa, porque él representa a millones de mexicanos, a diferencia de ella, que fue votada por 6 personas en una sala. El presidente López Obrador sí se sometió a una votación en donde fue votado por más de 30 millones de personas, ¿no? Entonces, de ese nivel, de ese tamaño fue el desplante que le hizo la ministra Piña, pero más allá de eso, más allá de lo simbólico que muchas veces habla bastante de por sí, hay que ver los hechos, hay que ver lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia, y es que pues hay varias alertas, hay varios focos rojos que ya se están prendiendo. Una de ellos pues es sencillamente la cercanía que ya se ha revelado de la ministra Piña Hernández con Isabel Miranda de Gualas. Se ha revelado ya que su cuñado es su secretario, que es su secretario de Estudio y Cuenta desde hace varios años, que ella misma ha estado cercana a este famoso caso de Isabel Miranda de Gualas, un personaje muy oscuro que se fortaleció mucho desde los gobiernos panistas, un personaje corrupto, fraudulento y bastante oscuro en el ámbito de la justicia en México. Han pasado varias cosas en los últimos días, además de las renuncias y los despidos en la Defensoría Pública Federal. Pues nada más hay que echarse un clavado a sus redes sociales de esta persona, de Isabel Miranda de Gualas, que ahora se siente muy, muy empoderada con la llegada de la nueva ministra Piña Hernández, y pues tampoco me parece casualidad, son los hechos que incluso en la Ciudad de México, al menos en la zona metropolitana, y habrá que preguntarle por allá a la audiencia si también en otras partes del país, hemos vuelto a ver estos espectaculares que obviamente son mandados a hacer por esta señora, en donde sacan otra vez a la discusión el famoso caso o supuesto caso del secuestro de su hijo, de Isabel Miranda de Gualas, y todo lo que envuelve a este personaje oscuro que ahora pues tiene las manos metidas nuevamente en el Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habrá que ver cómo es que sigue reaccionando este poder, que si bien hay que ver los casos que se han presentado obviamente en América Latina y en otros países, donde desde el Poder Judicial se articulan obviamente obstáculos y ataques en contra del Poder Ejecutivo, que es pues el que tiene mayor legitimidad en este momento, pues de los 3 poderes, hay que decirlo así con todas sus letras. Acompañante afiliada, en efecto, tú ya lo decías, su secretario particular es cuñado de Isabel, de la siniestra señora Isabel Miranda
de Wallace, un personaje que ni siquiera hay que ahondar mucho, basta decir que incluso García Luna la impuso como candidata del PAN a la jefatura de gobierno del Distrito Federal hace ya unos 15 años, así que de ese corte más o menos la ministra presidenta actual, que digo, en el apellido trae la penitencia, la Piña, pues es de Peña, porque justamente Enrique Peña Nieto fue quien la propuso dentro de la terna para la renovación de los ministros. Ahora, Alejandro, yo quisiéramos un análisis en torno a la respuesta de López Obrador, porque honestamente a veces siento que el presidente tiene, o sea, veo una oveja ahí, o sea, tienes una salsa barbecue lista para echarte y en vez de una buena barbacoa, pues decides engordarla, o sea, le das personalidad, dejas que la oveja sea libre, no se la friega, no se la come. Bastaba tan solo que después del discurso de Santiago Krill de nos falta democracia, nos falta diálogo, tengan unión de poderes y que no sé qué, bastaba tan solamente que López Obrador dijera, o sea, así como Gustavo Petro en su toma de protesta que pidió la espada de Bolívar, oigan, ¿saben qué? Tráiganme la bandera mexicana. Vamos a enseñar cómo se rinde honores a la bandera de verdad. O sea, con ese tipo de cosas, puf, abajo Krill y las siguientes 3 generaciones de él sumidas en la vergüenza absoluta. Pero no, en vez de eso, prefiere dar un discurso que en buena manera también se entiende como respuesta pronta e inmediata a Santiago Krill y a Piña Hernández, que incluso como que se secretean de, está hablando de nosotros. Vamos a ver, escuchar. Es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, absoluto. La Constitución de 1917 se inspira, como sabemos, en los principios de libertad de conciencia y manifestación de ideas, democracia, legalidad, división de poderes, Estado laico, protección a la dignidad e integridad de las personas que hoy conocemos como derechos humanos, y en otros postulados enarbolados desde 1814 en Apatzingán y en las constituciones federales de 1824 y 1857. Sin embargo, lo verdaderamente original de la Constitución del 17 dimana de los anhelos de libertad, justicia y soberanía del pueblo que luchó en la Revolución de 1910 contra la dictadura porfirista. Afilas los cuchillos, tienes lista ahí la metralleta y las tiras al mar. López Obrador no destruye a los adversarios, a los rivales políticos, Alejandro. ¿Por qué? Porque solitos se destruyen. Ellos solitos se ponen el pie, ellos solitos hablan de más, porque pues en su discurso, de hecho, de Santiago Krill y muy en ánimo también con el discurso de la ministra Piña, pues ellos hablan de un México, como siempre, imaginario, ¿no? Ellos cuando ellos gobernaban, cuando eran los sexenios del PRI y el PAN, hablaban de un México que no existe. Ellos hablaban de Estado de Derecho, hablaban de respeto a la democracia, de respeto a las instituciones, de la justicia social. El PRI todavía mantenía en sus últimos años un discurso en donde aparentaba defender los derechos, las garantías individuales, los avances en la justicia social, en los programas sociales, pero era algo que en los hechos violentaban todos los días. Era algo de lo que pues, nunca podían enorgullecerse. De hecho, el propio Santiago Krill hace
todo un discurso aburridísimo, por cierto, el discurso más aburrido que escuchamos el día de ayer, que era también muy difícil tratar de no quedarse dormido con el discurso, como siempre, de Santiago Krill, que no puede ganar ni una elección, yo creo, en su colonia, en su asociación de colonos, y ahí lo escuchábamos haciendo un llamado al diálogo, haciendo un llamado, pero al diálogo que existía antes entre las élites políticas. No pide él un llamado entre el gobierno y el pueblo, porque ese diálogo hoy en día existe más que nunca. Él pide un llamado entre las fuerzas políticas conservadoras, que vuelvan a haber moches, que vuelvan a haber pago de cuotas con gubernaturas, con cargos y con esas toneladas, ¿no? De un millón de dólares, como dice Riva Palacio. Ellos anhelan y tienen una nostalgia enorme a ese México en el que ellos gobernaron, y la ministra Piña, pues lo mismo, ¿no? Creo que ellos ahora resaltan el valor de una constitución de 1917 que se violentó durante muchos años y que hoy en día, por primera vez, se está respetando, a pesar de todas las reformas que hubo durante todo el periodo neoliberal. Se mantiene la esencia, por supuesto, de esa constitución de 1917, y el gobierno del presidente López Obrador pues es el primero que ha llegado a respetarla y a tratar de revertir todos esos cambios que se hicieron en los gobiernos neoliberales y que quitaron tantos derechos y tanta soberanía a nuestro país. Entonces, pues lo que vimos ayer fue una respuesta del presidente López Obrador muy mesurada, una respuesta sin protagonismos, sin gritos, como trataron también de hacer algunos, una respuesta en donde el presidente dijo: sí, nosotros respetamos la Constitución, siempre lo hemos hecho, pero sí vamos a señalar que pues esa Constitución fue violentada durante muchos años. Las reformas que se hicieron durante todo el periodo neoliberal fueron solo en detrimento del pueblo, y que justamente lo que se está tratando de hacer hoy en día pues es regresar a esa esencia de la Constitución de 1917, que se acabe ya la simulación de estos personajes que decían defender la Constitución, pero en los hechos la violentaban día tras día. Alejandro, para finalizar, y te lo pido que seamos breves, desgraciadamente por el tiempo que, híjole, pasa y pasa, reloj, yo te pido que pares, decía Alejandro Fernández. Alejandro, tu tocayo, por cierto. Alejandro, ¿ves riesgo de lawfare? No es secreto que distintos presidentas latinoamericanos de izquierda han caído bajo el mismo factor, el poder judicial. A lo mejor, y este detalle de que no separes y decir lawfare es extremista, es radical, lo es, pero es que todo inicia así, con un desentendimiento del Poder Judicial en el cual un día deciden unificarse, en este caso 12 ministros, para decir: ¿saben qué? Como ven, si removemos al presidente de la República. Así lo ha hecho el Poder Legislativo en Perú, así lo hizo el Poder Judicial en Brasil con Lula, y afortunadamente en México no ha pasado, tampoco parece que haya condiciones para que suceda, pero ¿será que para Norma Lucía Piña esté rondando por su cabeza y qué tal si hago historia y aparezco como villana en 70 años? Sí, definitivamente que tendría las posibilidades de hacerlo. Pues su protagonismo de ayer fue muy evidente, y ella, yo creo que estaría dispuesta a jugar este papel de heroísmo del lado de la oposición. Yo creo que habría que revisar que este fenómeno del lawfare, que es pues una guerra judicial que se da desde estos aparatos como el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, juzgados federales, etcétera, en donde se han anidado esos poderes corruptos, esos poderes económicos, pues siempre se dan cuando el conservadurismo, cuando la oposición agota, entre comillas, la vía democrática, cuando se siente frustrada frente a los resultados electorales que tienen, cuando se dan cuenta de que han perdido toda posibilidad de avanzar por medio de las elecciones, ya sea elecciones locales, elecciones presidenciales, y en ese momento, cuando se dan cuenta de que no les favorece la voluntad popular, empiezan a frustrarse, empiezan a volverse más violentos en las calles, empiezan a profundizar sus ataques mediáticos también,
pero pues es muy articulado este ataque que comienzan a tener con el Poder Judicial para tratar de tumbar gobiernos, para tratar de frenar reformas que se puedan hacer, profundas reformas que son necesarias a la Constitución y que han quedado pendientes en este sexenio. Creo que habrá que estar muy pendientes con las elecciones que tendremos en 2024, el actuar de estos poderes, el Poder Judicial, la Suprema Corte, obviamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y obviamente con lo que se trate de hacer en el próximo sexenio, de acuerdo a la conformación de las cámaras, si se logra una conformación de las cámaras que sea más favorable, que permita avanzar en reformas constitucionales, que yo creo que es un imperativo para la próxima legislatura federal, pues habrá que ver en qué medida juega ahí un papel protagónico el Poder Judicial para tratar de frenar estas reformas en favor del pueblo que se traten de hacer pues en el siguiente sexenio. Y obviamente pues muchas veces tratan de ir más allá, tratan de abrir casos, no se nos olvide el desafuero. De hecho, no es un caso aislado, pues el desafuero no fue otra cosa más que el primer caso de lawfare en América Latina. No fue el caso de Rafael Correa, no fue el de Lula, no fue el de Cristina Fernández de Kirchner, estos que han sonado tanto, sino el primer caso de lawfare se experimentó y el laboratorio fue México, justamente con el desafuero al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Entonces ha sido una técnica, una estrategia que les ha funcionado muy bien cuando sienten una amenaza muy poderosa en estas elecciones y por ello creo que habrá que estar muy pendientes de este actuar del Poder Judicial. Urge una reforma al Poder Judicial y urge también democratizar al Poder Judicial. ¿Por qué no? Los liberales como Santiago Krill nos dirán que no se puede, que esos solamente se escogen entre una sala de 6, pero yo creo que es urgente la democratización del Poder Judicial también. Yo creo que Santiago Krill es la representación de lo que hubiera pasado si Hernán Cortés hubiera llegado de viejo. Pero bueno, esa será para otro debate. Querido Alejandro, yo te envío un fuerte abrazo y te agradezco mucho tu tiempo y presencia. Como todos los lunes, al filo de las 4 de la tarde con 45 minutos, aquí en Sin Máscaras, a través de los Reporteros MX. Querido, ¿en dónde te podemos seguir en redes sociales? Pues nos vemos por acá como cada lunes y nos vemos en Twitter como Alejandro 4T- y en todas las redes, por ahí seguimos dándole a la 4T. Un abrazo a todas y todos. Pues no te digo quién me lo anda diciendo, pero como que 8 de cada 10 que ven Sin Máscaras te andan ahí chuleando la voz. Entonces yo también te diría que compartas luego el Instagram. También pues, como Alejandro 4T después. Perfecto. Muchas gracias, Ale. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Alejandro Torres hablando con nosotros Sin Máscaras. Nosotros continuamos.